Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a la presentación de un nuevo libro de nuestra editorial, Ediciones Radio Universidad de Chile. Yo llevaba la cuenta de los libros publicados, pero la perdí, la verdad, y no alcancé a preguntar ahora cuántos llevábamos, pero entiendo que estamos llegando, debe ser este el libro número 80 o 79, por ahí, en un esfuerzo que nos honra muchísimo porque nos ha ido bien, como nos ha ido bien con la radio, con el diario electrónico, con esta misma sala máster convertida en un centro cultural. Nos ha ido bien en una actividad, en una industria que es difícil, como la de editar libros, cuando, bueno, las ediciones de cada libro en nuestro país son todavía tan bajas, cuando es tan poca gente la que tiene la posibilidad de comprar, adquirir los libros. Por eso que nosotros siempre le hemos agregado esta frasecita al final, para fomentar la lectura no masiva de los libros en Chile, en una campaña modesta para que por lo menos se suprima este impuesto que grava la lectura de los más pobres y de los más jóvenes en general. Pero nosotros nos ha ido bien porque hemos definido una línea editorial que se concentra en las publicaciones fundamentalmente periodísticas, de trabajos que realizan los periodistas, muchos de los cuales están vinculados a nuestro quehacer general en la radio y en el diario. Y porque ha recurrido a nosotros muchos autores que piensan que esto de hacer libros es algo muy complejo, muy difícil, y aquí la verdad que les damos las facilidades para poder hacerlo, y a un costo razonable y con una circulación también que ha sido razonable. Son no pocos los libros que tenemos que ya han completado 2, 3, hasta 4 ediciones. Algo entonces que nos tiene muy contentos. Este libro de ahora es particularmente grato porque está vinculado a un poeta que acaba de dejar, ¿no? Acaba de morir, que se supone es uno de los 4 o 5 nombres más importantes de nuestra literatura, y del cual todavía, como suele acontecer con los hombres famosos o las mujeres famosas, tienen muchos amigos y detractores, hasta que la historia los aquiete a los ánimos. Parra va a tener muchos detractores y amigos. Y yo lo he comprobado, fíjense ustedes, con esta misma experiencia del libro, porque hubo gente que invité para sumar a esta idea de presentar, por ejemplo, el libro, acompañarnos en esta presentación, y radicalmente nos dijeron no, odiamos a Parra, es decir, no podían ver a Parra. Estoy hablando de 2 o 3 nombres nomás, pero sin embargo sabemos también de que hay gente que le demuestra un fervor enorme. Yo era de esos que, más o menos frío respecto de este poeta, más bien nerudiano, huidoburiano, mistraliano, en fin, no le dediqué mucho tiempo a la lectura de Nicanor Parra, y muchas veces incluso llegó a escandalizarme, más que a maravillarme. Sí, y esto lo conversamos mucho con Gabriel Rodríguez, que va a hacer unas presentadores del libro, porque también yo creo que él compartió algunos de estos sentimientos encontrados con Parra, que por un lado uno lo encuentra genial, y por otro lado no puede dejar de sentirse uno como que le está tomando el pelo siempre con todo lo que hace, escribe o discurre. Pero apareció nuestra querida amiga Miriam Pinto, que se avecindó hace algunos años en Las Cruces, y que tuvo la oportunidad de seguir a Nicanor Parra en estos últimos años de vida en este balneario, conversar con mucha gente en relación a lo que fue este paso de Parra por Las Cruces, que llegó presentándose solo como el hermano de Violeta, y pasaron varios años hasta que la gente descubrió que se trataba de un enorme poeta o antipoeta, y que empezó a registrar con mucha intuición algunas experiencias en Las Cruces que
ha volcado en este libro que yo encuentro que es particularmente entretenido y que nos da una visión de Nicanor Parra que, aún siendo compleja, pasa a ser interesante. Yo le decía a Gabriel hace poco en mi oficina que el Banco del Estado, estas cosas hay que decirlas, sacó una edición magnífica de una larga secuencia de entrevistas de un crítico famoso con Nicanor Parra y que cuenta, transmite todas estas entrevistas, y ahí uno tiene la oportunidad de conocer al Parra profundo, la enorme cultura que tenía, la imaginación extraordinaria y el talento para discurrir sus antipoemas especialmente. Y quedado muy maravillado con ese libro y maravillado también de que el Banco del Estado se gaste unas lucas en difundir la cultura y haya sido tan oportuna con la publicación de este libro. Entonces yo me he convertido en un parriano ahora, después de la experiencia de hacer este libro. He leído incluso en la última semana cuestiones de Parra que no lo había leído. Revisé de nuevo los poemas y los antipoemas, en fin. Y la verdad es que estoy encantado, pero también muy encantado con este testimonio que nos entrega Miriam Pinto, de esta experiencia de Parra en Las Cruces, un balneario que nos conocimos desde pequeños, algunos, muchos, y que se mantiene más o menos igual, por lo menos por esa foto que está en la portada. El mar no cambia mucho, pero nos pareció una foto muy típica de lo que es en Las Cruces, a pesar de que ha crecido y se han instalado ya muchos santiaguinos, que yo no sé si van a echar a perder, enrarecer el ambiente o lo van a hacer prosperar. Hemos invitado a la periodista Vivian Lavín, que es la conductora del programa Vuelan las Plumas, para que haga un comentario de su lectura de este libro. A ella le surgió un imprevisto de que va a tener que hacer su comentario y proceder a retirarse, porque tiene un compromiso impostergable con una hija artista que hoy día estrena una obra. Y hemos invitado también a mi amigo Rodríguez, que, bueno, somos amigos ya desde muchos años, desde que estudiamos más o menos juntos en la universidad, desde que vivimos muy cercanamente en México y con quien nos visitamos asiduamente. Gabriel es ingeniero, es embajador, pertenece todavía a nuestra Cancillería, pero la gracia que tiene es que se ha ido también avecindando en Las Cruces. Me pareció que era razonable pedirle a él un comentario también sobre el libro y sobre, bueno, la experiencia de él de haber vivido cerca de Nicanor Parra. Sin más trámite, le vamos a ofrecer la palabra a Vivian Lavín para que haga su presentación. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, quiero agradecerte a ti por haberme invitado y, por cierto, a la autora, porque, bueno, siempre es un placer asomarse a un nuevo libro y particularmente a uno que reviste características bastante disímiles de los libros que yo suelo leer. Porque esto no es una novela, no es una antología de cuentos, no es poesía, no es un ensayo. En realidad es una mirada respecto de lo que es el pueblo de Las Cruces, teniendo a un poeta, a un antipoeta como Nicanor Parra. Y agradecerte porque, bueno, yo que estoy desde los comienzos de lo que significa este esfuerzo editorial de Ediciones Radio Universidad de Chile, claramente que es un mérito en todos los tiempos publicar libros. Cuando a mí me toca explicar, ya en Chile nos conocen, pero fuera de Chile, que tengo la posibilidad de estar con otros editores
Y cuando tengo la responsabilidad de decir es porque también yo tengo mis propios libros en esta editorial, y les cuento que tengo mi programa y que la editorial tiene, es decir, que la radio tiene una editorial. Bueno, siempre hay una mirada de asombro y eso a uno lo gratifica, porque quiere decir que las cosas salen cuando hay, bueno, una visión, es una mirada en torno a la labor, a la tarea que tiene que hacer un medio de comunicación. Y eso es un mérito, por cierto, de las personas. Esto es una radio pública, y como un medio público que en Chile son poco conocidos respecto de la labor cultural que tienen que cumplir, yo creo que en ese sentido Radio Universidad de Chile es un ejemplo del cual me enorgullece ser parte. A continuación, entonces, y también antes, disculpándome de que tendré que abandonarlos luego, voy a leerles y compartirles mis impresiones sobre el libro de Miriam. Como decía Juan Pablo, debo decir, no soy viuda de Nicanor Parra. No pertenezco a ese grupo de devotos que han quedado huérfanos de su palabra y sus gestos. Reconozco su talento, pero debo confesar que su excentricidad era una especie de repelente que me alejaba de sus pasos cotidianos, no así de su obra. Hay tanta mientología alrededor de Nicanor Parra, tanto testimonio trucho que ha deformado su imagen, como el de aquel reconocido productor y gestor cultural de la plaza, que se jactaba de haber creado junto a él, junto a Nicanor Parra, varias de las frases del Parraguas o del Corazón Hablante, que luego aparecían difundidas como de la más pura cepa parriana. Debo confesar, so pena de ser crucificada en la presentación de un libro sobre las cruces, que uno de los puntos que más me hicieron distanciarme de su persona, insisto, no de su obra, fue cuando descubrí que sus célebres artefactos, los que conocemos en forma de postales, tenían a otro creador en las sombras. Me refiero al diseñador Juan Guillermo Tejeda. Si bien fue el mismo Parra el que definió sus artefactos en una entrevista concedida a Leonidas Morales, diciendo que son como una configuración muy breve de palabras que uno pone en contacto con algo que está más allá. Por ejemplo, cuando se anuncia un departamento, a través de la configuración de las palabras, uno se puede imaginar ese departamento que necesita urgentemente. En el artefacto no es un departamento propiamente tal lo que se anuncia, es algo que el lector necesita, algo que anda buscando de una manera u otra. Hasta ahí la cita de Parra. Pero me irritó entonces cuando supe que estas frases relampagueantes habían llegado a las manos de Tejeda en un cuaderno universitario casi desarmado, todo raído y escrito a mano por el propio Nicanor, y que fue él, el diseñador, quien las convirtió en las series de postales que conocemos, y que solo en la parte inferior de la caja y en letra chica aparece su nombre como invisible o casi visible coautor. Tampoco me gustó que haya quedado debiendo el discurso cuando se le concedió el premio Cervantes. Sé por buenas fuentes que estaba leyendo mucho el Quijote y preparaba un escrito. Lo veremos más pronto, pienso, más pronto que tarde, seguramente en las pujas internacionales, y que ese discurso será adquirido por conspicuos coleccionistas por miles de dólares, junto a la obra de Violeta Parra, que guardaba y que se negó a compartir con el museo que conserva la obra de su querida hermana, ni siquiera como un legado, entendiendo lo difícil que desde el punto de vista emotivo le puede haber resultado separarse de lo que quedaba de Violeta. Bueno, hasta aquí mi asedio a Nicanor Parra, porque el esfuerzo de Miriam Pinto por narrar lo que gira en torno a Nicanor, como son los movimientos de los habitantes de las cruces, los visitantes o el acoso periodístico que se fue forjando a raíz de su presencia en el balneario para verlo, fotografiarlo, escuchar aunque fuera una frase de las suyas al paso o divisar acaso su mano desde una ventana, permiten al lector ingresar a un universo parriano, por no decir, pero a mi entender, un universo chileno, que junto y gracias al poeta
se despliega con desenfado y creatividad. Este es un libro con anécdotas y relatos que resuma poesía o antipoesía, como quieran, por todos lados. Como que vecinos del barrio de San Eugenio, organizados y cansados de que los peregrinos parrianos golpearan sus puertas preguntando por la casa del antipoeta, hayan colgado 4 letreros contiguos. En el primero de ellos se lee: aquí no es. En la casa de al lado, otro reza: aquí tampoco. En la siguiente, aquí menos. Y en la última, pregunte al lado. Versos diseminados por todos lados, especialmente en el que llamaban el Parra móvil, esto es, el Volkswagen añoso y polvoriento, en cuyos vidrios, como lo explica Miriam, los feligreses escribían frases originales y de cariño a Nicanor, que luego la lluvia lavaba para de nuevo cubrirse de polvo y servir de pizarra poética permanente. El esfuerzo de Miriam ha sido el de desempolvar la poesía de nuestro pueblo, como suelen crecer los vástagos junto a un gran árbol. La sombra de Nicanor fue un gran paraguas, o parraguas, como él dice, que le permitió a los lugareños dejar fluir la originalidad sin el paralizante miedo al que dirán que tanto nos envenena. Son ellos, los crucinos, que parecieran ser sacados de un libro más que de la realidad. Los que bajo la mirada de una atenta y amorosa observadora van conformando una galería de personajes entre los que se distingue, a lo lejos muchas de las veces, a ese particular premio nacional llamado Nicanor Parra. Una creatividad tan nuestra como la que surgió de manera espontánea luego que Juan Manuel y Andrés Aravena Codocedo, conocidos como los Chalacos, y que desde fines de enero pasado también son conocidos como los Panteoneros, cuando hicieron la fosa para depositar los restos mortales de Nicanor Parra. No faltó el que les colgara la frase de que le habían hecho el hoyo a don Nica, salpimentando, como es nuestra costumbre, con el doble sentido y la talla hasta los momentos más circunspectos. También esta periodista constata la generosidad que sigue viva en los pueblos chicos y que tanto extrañamos en este pueblo grande. Como cuando Nicanor cumplió sus 100 años, aquellos a los que habría sido condenado a vivir por el mismísimo Juan Rulfo, si es que lo antecedía en el camino a la muerte, cuando llegaron ciertos vecinos con un asado de cordero al palo con papas cocidas, otros organizaron una lectura de 100 poemas y los más febriles le bailaron 100 pies de cuecas bravas. El homenaje de este libro no es a Nicanor Parra, sino para quienes supieron leerse en esa misma clave y mostrarse al mundo sin inhibiciones, como parte de una gran caravana humana a la siga de aquel orgulloso emperador desnudo que era el antipoeta. Me quedo con un Nicanor hermosamente iluminado por el sol de la tarde, el lúcido físico y el verdadero poeta que me muestra Miriam Pinto. Aquel que cierto día estuvo por muchos minutos detenido en la mitad de la calle, cegado por el sol, con sus manos sobre el volante de su fiel bochito, o su Volkswagen, y al que los vecinos, preocupados por su absorta actitud, le preguntaron qué le sucedía, ante lo cual Parra respondió: espero la caída del sol, porque no puedo avanzar contra él. Esta es para mí la mejor versión de Nicanor Parra. Muchas gracias, Carmen, por mostrármela. Muchas gracias, Vivi. Les decía yo que el embajador Rodríguez es ingeniero, pero un ingeniero con mucha sensibilidad, diría yo, para toda la creación artística y cultural. Y como digo, tiene ya una linda casa
heredada de sus padres y de su familia en Las Cruces, muy cerca de donde vivía Nicanor Parra. Le pedimos entonces a Gabriel que nos entregue su comentario. Iba a decir gracias Juan Pablo, no estoy seguro si tenga que agradecer, porque esto es un enredo en el que me ha metido, del cual voy a ver cómo voy a salir. Y muestra lo que es la irresponsabilidad que ni con los años se le pasa a Juan Pablo. Pero ahí vamos, en esta. Y luego vendrá otra irresponsabilidad que nombraré muy prontamente. A mí me parece una oportunidad extraordinaria poder acercarme a Parra, a quien conozco poco, y voy a hablar sobre él un poco, a través de algo que sí creo conocer bastante, que es su espacio, el espacio de sus últimas décadas de vida, Las Cruces. Lugar en el cual prácticamente yo nací, y también mi familia, mis padres, por distintas razones, iban a Las Cruces, unos en el Quirinal, otros en el Vaticano, porque este es un pueblito pequeñito, pero que tiene cerca de 8 lugares de culto, iglesias, capillas y distintas cosas. Todas ubicadas en la mitad de un pueblo que también es pequeño, por tanto se imaginan que ese es el Vaticano y luego un Quirinal. Familia de un lado de mis padres, por el lado de mi padre que vivía en el Vaticano y por el lado de mi madre en el Quirinal. Esa es Las Cruces, un país, un lugar, una aldea, que trata de ser universal sin saber lo que está tratando de ser eso. Yo no sé quién le habrá puesto esas divisiones, a estas nomenclaturas romanas, a los barrios de Las Cruces. Pero si como resultado de este comentario puede hacer que los que no conocen Las Cruces se interesen por ella, yo diría que ya estaría muy contento. Parra, como dice ahí en un momento, crucificado. Las cruces son las cruces porque desde tiempos inmemoriales había un calvario en un lugar cerca de la Punta de las Salinas. Habían 3 cruces, que después con el tiempo quedaron una y hoy día no hay ninguna por ningún lado. Parra dice, él está allí entre el malo y el bueno, ¿eh? Y al medio el que se robó el corazón, el que nos robó el corazón. Parra se identifica nada menos que con Jesús. Lo que nunca deja claro, eso sí, quién es el bueno y quién es el malo de los dos poetas que lo rodean, uno en Cartagena y el otro en Isla Negra. Habría sido interesante preguntarle. Bien sabemos que los ladrones malos no son tan malos y los buenos a veces quizás no son tan buenos, pero esa maravillosa confrontación que los poetas tienen es lo que para los que no somos grandes especialistas o lectores de poesía, nos llama muchísimo la atención, nos llama esa fuerza y esa pasión con la cual escriben e incluso defienden su escritura y atacan, a veces con singular fuerza, y se atacan entre ellos. Esa lucha es interesante verla allí, porque Parra, él se instaló en Isla Negra primero. Él compró una casa en Isla Negra, donde ya Neruda estaba instalado, y a partir de allí, en un bosque, comenzó parte de su trabajo, conectado también con otros artistas, escritores que se sentían atraídos por lo que era la presencia del vate en ese lugar. Pero con el tiempo y el desarrollo de su antipoesía, una poesía rupturista, al final también él tiene que romper territorialmente, marcar su territorio como hacen los animales. Y se instala al medio en Las Cruces, entre Cartagena e Isla Negra. De una forma u otra, Huidobro está allí porque sus padres iban a Cartagena, vienen de aquellos tiempos en los cuales se veraneaba en aquel lugar, había un ferrocarril hasta Cartagena. Mis bisabuelos iban a Las Cruces, llegando a Cartagena en tren, y de ahí tomaban lo que llamaban un coche de sangre, vale decir, un carro que andaba por la playa sobre rieles tirado por caballos, y que existió y que permitía llegar con las maletas, los baúles o todas las cosas. Y en el caso de mi abuelo, con sus 25 perros que acostumbraba a viajar entre un lugar y otro en el verano. Entonces, esos lugares fueron claves para los poetas. Y Parra, como lo acostumbra hacerlo y en el lenguaje también, buscando en el lenguaje aquello que está desperdiciado, aquellas palabras que son de la vida cotidiana y las transforma en poesía, él halla lugares y halló estas cruces, halló las cruces.
Las Cruces hoy día, y lo describe muy bien Miriam en el libro, es un lugar melancólico, con trazas de casas antiguas. Cuando yo lo conocí pequeño, a los 6, 7 años de edad, o cuando ya tenía algo de uso de razón, un lugar triste, un lugar frío, un lugar pobre. Las zonas son de pescadores, pero pescadores que trabajan muy duro para poder obtener el sustento, y en aquellos tiempos con mayor razón. Hoy día enfrentan otros problemas, que es la pesca industrial. Sin embargo, esas eran zonas de la costa central extraordinariamente pobres y que tuvieron al mismo tiempo luego un desarrollo. Entonces, este encuentro con Parra, que a mí me ha llevado el libro y la irresponsabilidad del señor director de la editorial a comentar, me llevó también a repensar sobre Parra. Y se lo decía a Juan Pablo, que me ayudó a repensar a Parra, porque mucho de lo que decía Miriam, lo que decía, que nos comentaba antes, tiene que, me siento representado. La poesía de Parra no es una poesía fácil, aparentemente fácil, y por eso a veces es dura, porque es casi como una vida cotidiana que a uno se le enfrenta, y a veces dice, bueno, ¿dónde está la poesía? ¿No será un simple juego de palabras? Pero quien me lo presentó de otra forma, a través de un artículo, fue un viejo profesor mío de la universidad que hacía cultura católica, que es el cura José Miguel Ibáñez Langlois. Escribió un artículo, porque hay que reconocer que José Miguel Ibáñez, dentro de su cultura conservadora, es un descubridor de los nuevos poetas. Fue un descubridor de Zurita, podríamos decir. Y en cierta medida fue un gran adalid de Parra. Y lo que hace José Miguel Ibáñez, al final de cuentas, es mostrar en esta poesía de Parra cómo en una forma, en ella está presente el hablar de todos. Y en una cierta forma nosotros podemos decir que nuestro hablar también puede ser poesía. Hay una poesía que él cita allí, que es el hombre, una descripción de una actividad, de un personaje, donde casi no hay adjetivo. Y lo compara con los poetas contemporáneos de Parra de aquel tiempo, como Rosamel del Valle o como puede ser Magallanes Mur, otro vecino también allí de Cartagena, con lenguajes floridos y muy complejos, muchos de esos, para no hablar de Huidobro. Y Parra es este personaje que es capaz de rescatar el lenguaje y generar a través de él una sensación liberadora, dice José Miguel Ibáñez. Y por tanto es una forma de acercarse a la poesía totalmente distinta a lo que puede ser acercarse a una poesía como la de Neruda, en su maravillosa expresión cuasi musical, pero al mismo tiempo también una expresión que va más allá de las simples palabras en que está, pero muy unida a emociones. En este caso, muy unida a una vida cotidiana y más cercana a una. Por tanto, ese es el Parra, que es un Parra contradictorio. Yo creo que el libro de Miriam lo muestra. No era una persona, diríamos, directamente agradable. Una persona que podía entrar en conversaciones con alguien, pero de repente podía quedarse callado. Vivía otro mundo al cual era muy difícil a veces acercarse. Era un físico. A mí me impresiona que este país, yo trabajo en el mundo de la ciencia y la tecnología, trabajo en eso en la Cancillería, negocio ese tipo de acuerdos, y siempre decimos, ¿cuándo Chile va a tener un premio Nobel en ciencia? Y tenemos 2 premios Nobel en poesía, y podríamos haber tenido un tercero aquí con Parra. Pero justamente este Parra era un científico y se va a la poesía. Era un especialista, estudió con Milne en Oxford, a quien yo conocí su escuela. Yo estudié en Oxford después, durante 3 años, y conocí lo que eran las tradiciones de física y cosmología en que él estudió. Parra era un especialista en mecánica racional, en mecánica cuántica, y era un personaje importante dentro de lo que eran lo que significó la reflexión cosmológica de las teorías de Einstein. Pero ese personaje se fue a la poesía. Ese es Chile, hasta los físicos y los matemáticos terminan en la poesía. Y esa es toda una parte de lo que es este mundo en el cual nosotros vivimos. Me recuerdo que él iba a veces a mis cumpleaños, y yo lo celebro en mi casa, en Las Cruces, y era mi terror, debo reconocerlo. Porque en cuanto supo que era ingeniero, llegaba
y me plantea teoremas. Me recuerdo patente el teorema de Fermat y una tesis que tenía respecto de cómo mostrarlo. Yo debo reconocer que ya se me había olvidado bastante el tema como para mantenerlo. Y tenía que al mismo tiempo atender a mis amigos, por tanto, ante mi desesperación, afortunadamente, uno de mis grandes amigos, que ya no está, vicerrector de la Universidad Católica, Germán Schwember, ingeniero, le dije, el mejor regalo que tú me vas a hacer va a ser atender al poeta, porque yo no tengo tiempo de atenderlo. Así que lo tuve instalado y sí, terminó siendo muy amigo. Por tanto, un hombre en cierta medida cercano y arisco al mismo tiempo, y que buscaba permanentemente desafiar. Ahora, yo creo que Miriam en el libro capta ese elemento contradictorio que tiene Parra, esa fascinación que produce sus exabruptos, por un lado, la cercanía que puede producir, pero al mismo tiempo la lejanía, cuando pone ahí la anécdota de la mano, o la forma en que responde a que periodistas quieren ir a entrevistarlo. Yo conozco algunos que han sido un drama y casi han quebrado sus carreras en términos emocionales, después de los rechazos que sufrieron para poder entenderse o conocer a Parra. O cuando alguno iba a interrogarlo sobre A y él hablaba sobre Z. Entonces, todas esas son situaciones que tienen que ver con un personaje que vivía en un mundo donde no era tan fácil acercarse. Y Miriam también en el libro recoge muy bien, pese a que es una crucina muy joven, yo soy muy viejo crucino, yo soy crucino ya de más de 70 años, recoge ese espíritu de lo que eran Las Cruces cuando Parra llegó a vivir. En Las Cruces, que había tenido un boom poco antes de los años 70, en que eran de mucho bullir de juventudes en el verano, y no había en aquellos tiempos balnearios como la Zapallar o Maitencillo u otros más al norte, y por tanto era un lugar donde las casas señoriales, una de las cuales ocupaba Parra, el Castillo Negro llamado, la Pajarera llamaban otro, eran casas realmente interesantes arquitectónicamente. Josué Smith, el arquitecto europeo que construye una interesante cantidad de construcciones en Chile de arquitectura en torno a los años 1910-1920, la primera casa que construye en estilo europeo alsaciano no es en Zapallar, como se habla, sino que es en Las Cruces. Y de hecho la casa de la familia Rodríguez Lavé, hermano de mi padre, de sus abuelos, digamos, es una casa de Josué Smith, del arquitecto. Por tanto, es un lugar en el cual tuvo una etapa en el desarrollo del pueblo muy interesante desde el punto de vista de lo que era la vida, diríamos, de santiaguinos que iban a los lugares cercanos, que eran además aquellos que permitían llegar en ferrocarril, como el hecho de tener el ferrocarril hasta Cartagena. Pero en ese sentido hay que decir de que Las Cruces tuvo posteriormente, en los años 70, una pérdida de su atractivo. Y es ahí donde comienza la etapa más melancólica, la etapa en que Las Cruces se sumerge, y es la etapa en la cual Parra la descubre. Es la etapa en la cual otros balnearios en Chile se van desarrollando hacia el norte. El sur adquiere un carácter turístico muy significativo, y estos balnearios del centro empiezan a ser prácticamente olvidados. Mucho de eso queda todavía. Miriam, insisto, lo describe muy bien. Hay un error grave, eso sí, hay un banco. Ya tenemos banco. Pero es reciente. Tenemos el Banco del Estado, lo cual es algo mejor que tener cualquier banco. Se inauguró a propósito hace unos 4 meses atrás solamente. Exacto. No, pero quiero decir, al final el progreso, cualquiera cosa sea lo que eso significa, está allí. Pero Las Cruces es un lugar de nostalgia. Lo describe también Miriam cuando habla de la razón por la cual se va a vivir. Para mí Las Cruces fue el elemento más determinante que yo tuve durante los 8 años de exilio que yo viví en Europa después de la dictadura militar y cuando salí expulsado después del golpe. Y la imagen de Las Cruces, no solamente de la casa, del lugar, de sus calles, era un lugar que significaba para mí la posibilidad de regresar. Fue la razón que me tomó allí para poder tomar la decisión de finalmente arreglar con mis hermanos, quedarme con la casa, comprarla y ser el lugar que al final de cuentas me amarra con el país. Y esa relación, por tanto, entre lo que es
lo que es la vida, pero también en un territorio, es algo clave del ser humano. Nosotros a veces entendemos a los seres humanos o pretendemos entenderlo a través de su pensamiento, de lo que dice, incluso un poeta como Parra. Pero la relación de ese pensamiento, de esa poesía, de esa obra o de esa expresión lingüística o de cualquier naturaleza, va siempre unida a un territorio, va siempre unida a un espacio físico. Es cuestión de no más de ir a la casa de Neruda y buscar conocerlo a través de sus objetos, a través de sus espacios. La casa de Huidobro tiene menos esa expresión porque ha sido más transformada en un museo. Pero el lugar en que está, y eso es interesante cuando uno va, es capaz de imaginarse también allí al poeta con ese paisaje. Y entonces, no es cuestión tan simple de decir que esa es la inspiración de la poesía, ese es como el hábitat en el cual alguien se desarrolla. Y eso no solamente a mi juicio es válido para los poetas. Ese hábitat es algo central que cada uno necesitamos. Y como cuando pasan los años, mayor razón. La paz, el estar, se consigue siempre conectado a un espacio físico. No es el estar bien, no es la serenidad, no es un concepto racional que está en la cabeza o una sensación psicológica. Es algo que está directamente conectada a la tierra. Y porque se nos olvida, nosotros somos telúricos finalmente, somos ameba. La expresión humana hoy día es una expresión que puede desaparecer de una vida que tiene muchísimo más de tierra que lo que nosotros nos imaginamos, y de agua. Entonces, esta relación de Parra con su lugar, volviendo al poeta para cerrar, es también una expresión de lo que es esa condición de naturaleza terrestre que a veces a nosotros se nos olvida y que muchas veces simplemente la elucubración es lo que sería válido. Y la poesía de Parra, como dice José Miguel Ibáñez, es lo que nos trae, en cierta medida, a la vida cotidiana, pero desde allí nos dispara. Que es distinta a la forma en que otras poesías a nosotros nos pueden influir. Yo diría que este espacio, que como decía, describe también desde detalles del pan amasado de lo abarca, que es un pan amasado que si alguno no lo conoce se ha perdido la mitad de la vida. Que además compartía yo el pan con Parra, porque cuando llegaba yo antes que él me daban del pan que estaba reservado para don Nicanor y yo lograba que me vendieran parte del pan que estaba para él, así que él no sabía que a veces compartíamos el pan. Pero entonces Parra siempre es un personaje que el libro describe muy bien, que circula por las calles, que se encuentra con gente, que interviene y desaparece. Y en los últimos años desapareció muchísimo, pero siempre su presencia allí estaba y ahora va a seguir estando. ¿Cómo va a seguir estando? No lo sabemos. Quedan sus grafitis, quedan sus escritos. Me recuerdo que una vez estuve en la casa con mis hijos y estuvo en una fiesta muy simpática, parece, en la cual bebieron bastante. Y en un momento de creatividad comenzó a marcar y firmar y dibujar sus corazones en todas las botellas vacías que iban quedando. ¿Se imaginan la felicidad, lo que significó quedarse con esa botella? Lo que no calcularon es que mi querida Angélica, que vive en la casa y se encargó de la basura, botó todo al día siguiente. Y cuando despertaron los jóvenes a las 11 ya no había nada de las botellas de Parra en esto, que son los grafitis y los recuerdos. Entonces ese rastro de Parra, y con eso termino, yo creo que es algo que hay que conservar. Si nosotros miramos la zona central de Chile y la zona donde están las cruces hoy día, donde está Cartagena con Vicente Huidobro o donde está Neruda, es el espacio en el cual se está construyendo el más grande puerto del Pacífico, en San Antonio. Se llama el Gran Puerto Central. ¿Qué va a significar eso para la zona? Parra murió antes de verlo, cómo empezaban a levantarse las estructuras. Yo creo que es un proyecto espectacular, pero es un proyecto que, ¿de qué forma va a impactar ese territorio? ¿De qué forma va a impactar este espacio melancólico del cual estamos hablando? ¿Cuánto de ese progreso va a definitivamente borrar esa huella que él dejó con toda su fuerza y con todo este espacio que, como decía, él halló? Y es un espacio en el cual esa atracción de escritores. El grupo de los 10
a principios del siglo XIX, Augusto Dalmar, ¿quién es otro? Juan Francisco González, Acario Cotapos, Alfonso Len, todos ellos buscaban tener formas de expresión y habían elegido la Punta del Lacho, un lugar de las Cruces, para construir una torre. Eran bastante locos, nunca se construyó. Ahora el laboratorio de la Universidad Católica que estudia allí la biología marina tiene en su proyecto de Juan Carlos Castilla incluir una torre, que recuerde la Torre de los 10. O sea, ese espacio que halló Parra, que habían hallado antes otros como los 10, que hallaron también los otros dos poetas, el bueno y el malo, sin saber cuál serán, ¿cuánto de eso va a quedar? El progreso va a pasar por encima, no sabemos. Yo no digo que está en contra, pero son las preguntas que tenemos que hacernos. Y ahí es por eso que agradezco a Miriam por su libro. Y nosotros te agradecemos a ti, Gabriel, porque ha sido muy ameno tu comentario. Muy ameno, porque nos habló de Parra, nos habló de las Cruces, incluso te diste espacio para hablar de la ingeniería también, y de lo que pueda revolucionar esas obras públicas, esta zona del litoral de los poetas. Litoral de los poetas que descubrió Miriam Pinto, que tuvo también la decisión de radicarse allá y que le dio la posibilidad de hacer estas crónicas que yo se las recomiendo muy vivamente. Le damos a dar la palabra a Miriam Pinto porque siempre los autores tienen la obligación de agradecer. Y para ello, para poder disfrutar después de una celebración de un vino de honor. Miriam. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo quiero agradecer a todos quienes permitieron que este libro se volviera lo que es, ¿no? Una realidad. Por un lado, a Juan Pablo Cárdenas, director de la radio y ediciones de Radio Universidad de Chile, y a muchos de los que están aquí presentes que forman parte de esta fauna, por así decirlo, que habitamos en las Cruces, ¿no? Me quiero detener en Jorge Moreno, que está aquí, adelante. Él proviene de familias fundadoras y en el libro va un poema que él escribió al día siguiente de la muerte del poeta y que lo leyó durante las actividades que se realizaron, incluso lo vimos en la televisión, en 2 canales. También está el abogado Esteban Ovalle, que es uno de los enamorados de las Cruces, enamorados de la magia. Él tiene residencia, una casa, y es residente temporal, ¿no? Y es tanta su obsesión por este rinconcito que a sus 2 hijas que están aquí le puso como segundo nombre legal de las Cruces. Entonces está describiendo también el encanto, o yo diría la atracción que ejerce este lugar sobre los que nos hemos acercado e instalado allí. Y está Martín Huerta con Angélica, que Martín lo visitaba constantemente en su casa y también lo fotografiaba, y de hecho durante el verano hubo una exposición de fotografías en el Centro Cultural Imaginario que lleva por nombre Nicanor Parra. Y está aquí también con nosotros Silví y sus amigos Ana María y Alejandro del Canelo de Nos. Y me quiero detener solamente para rendir un homenaje que me da un poco de pena, ¿no? A Gabriel Sangüesa, un amigo que también tenía su casa allí, y bueno, él falleció ahora unos 5 años atrás, y una parte de sus restos, de sus cenizas, fueron esparcidas en las Cruces y recientemente otras en Quinquén. Y yo quiero decir que, ¿cuál es la magia, ¿no? ¿Qué es el atractivo de este lugar? Bueno, en una entrevista decía que es la naturaleza, ¿no? Tiene reservas, tiene una laguna, un santuario, declarado santuario en la naturaleza,
pero a mí se me ocurre que es porque no tiene sur. De hecho, el sur allá es el oeste. Entonces tenemos el sur, que es un oeste, y después la ubicación que tiene geográfica. Y a mí también eso me llevó a pensar que, como me gusta tanto, y inicialmente yo veraneaba allá hasta que decidí y logré, ¿no?, y construir una casa para inicialmente ir en verano y poco a poco quedándome allá, que mi norte es el oeste, también en este juego geográfico. ¿Qué me llevó a mí a escribir, para solamente resumir este libro, ¿no? Yo, los primeros años, la verdad es que hice mucha introspección. Yo digo que dormí casi 5 años, y cuando desperté, con unos jardineros vecinos, ella me contó que había cambiado una de sus vacas por un auto, y porque quería también salir a pasear en el auto como muchos vecinos, ¿no? Pero que no habían aprendido ninguno de los dos a manejar, y que por tanto su gran preocupación ahora era cómo recuperar la vaca, ¿no? Y yo pensé, no le dije, sí, pero lo pensé, aquí una vaca crucificada en las cruces, y también pensé que podría convertirse en una antivaca, o ahora agrego una vaca imaginaria. Este juego que permite, ¿no?, las cruces, y yo diría que es lo que me inspira y me llevó a tomar contacto con los vecinos y adentrarme desde ellos en el Parra, yo diría, vecino, ¿no? Aquí no está el análisis de la obra, no está el análisis de su poesía, ni de su vida, ni de su forma de ser, sino qué es lo que la gente le sucedía cuando se encontraba con él, qué es lo que les decía. Y la gente lo registraba muy bien porque, claro, cada respuesta que él daba era un poema. Entonces, me pareció oportuno, cuando cumplió 100 años, recordemos que ese año, el 2014, Chile entero estaba leyendo El hombre imaginario, en Las Cruces, yo me dediqué a reunir estas historias y entonces las volqué en un libro muy chiquitito, una autoedición, que circuló solamente en el litoral, ¿no? Y luego, a su muerte, estando en la parroquia, también me pareció que se dieron situaciones que las considero de alguna manera mágicas, ¿no? Yo estaba allí y había un sobrino exactamente igual a Nicanor Parra, más joven. Y por un momento dije, se salió de su tumba y con la máquina del tiempo logró retroceder y volverse joven. O un papel, algo así como un panfleto que estaba pegado en su ataúd y que decía, gracias por la tinta que me ha dado tanto. O los dibujos que empezaron a colgar los niños de la escuela básica de Las Cruces, que muchas veces a ellos los llevaban los profesores a dibujar, ¿no?, en la casa, en las afueras, ¿no?, de donde vivía él. Y entonces los niños dibujaron al corazón hablante con lágrimas, o dejaron escritos muchos mensajes. Y ahí entonces concluí que, claro, que si bien inicialmente el pueblo antiguo no lo conocía y poco a poco se fue dando cuenta que no era el hermano de Violeta, sino que era algo más que eso, y finalmente terminaron volcados hacia él. La iglesia estaba llena, los funerales fueron grandiosos, y ahí se veía, como dijo Colombina, puro amor. Entonces, este libro, y claro, lo que busca es situar, ¿no?, situar al Parra vecino en un pueblo que él eligió, como dice en uno de sus poemas, para dormir en una cruz. Muchas gracias.
Bueno, y yo finalmente quiero agradecerle a Miriam por habernos confiado la edición de este libro, agradecerle a quienes lo comentaron, a Gabriel Rodríguez y a Vivian Lavín, y por supuesto agradecerle a ustedes que se hicieron presentes en esta oportunidad para lanzar, como se dice, este libro, que les recomiendo, que van a encontrar a un precio mucho más módico aquí, en fin, y que los pueda también instar a venir a nuestras próximas presentaciones. El próximo mes presentamos un lindo libro de crónicas también, las crónicas del Vellocino, de Sergio Jara, y después algo que nos saca un poco de la inercia en que hemos estado involucrados. Vamos a presentar un libro sobre Bocellur, el jugador de la U, ¿no es cierto?, que es toda una historia por su origen racial, por ser mapuche y haitiano, por ser tantas cosas y tener también un futbolista que sale de la media, que tiene pensamiento, que tiene opiniones políticas y que se recogen en un libro que ha hecho un estudiante de periodismo de nuestra universidad, justamente como tesis de título. Eso va a ser, bueno, en los próximos 2 meses, los 2 libros que les puedo anunciar desde ya. Vamos a llegar hasta aquí para que podamos hacer un brindis de celebración por esta nueva obra de Ediciones Radio Universidad de Chile. Gracias.